Hay un par de preguntas que yo considero que son supremamente importantes y que todos nosotros tenemos que, de una manera u otra, hacernos en un momento de nuestras vidas. Un par de preguntas. Y yo sé que usted que está allí, mi amigo, mi amiga, se habrá hecho esta pregunta en algún momento, estas dos preguntas. La primera es la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Y hay respuestas muy rápidas que podemos dar a esa pregunta. Bueno, simplemente mencionamos nuestro nombre, me llamo Pedro Ramírez, soy María Sánchez, y de alguna manera responde a ese primer interrogante de quién soy yo. Pero, lógicamente, hay otras características, otros elementos que forman parte de lo que es mi identidad. Identidad es eso, ¿quién soy yo? Y uno podría contestar diciendo, bueno, por ejemplo, con su país de origen, soy español, soy ecuatoriano, soy peruano, soy colombiano, soy dominicano, soy francés. Todo eso en alguna medida forma parte de nuestra identidad, de esa respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Pueden haber otros elementos también. Tal vez quién es mi cónyuge, quién es mi esposo, quién es mi esposa. Soy el esposo de Gloria Estela. Soy la esposa de Ramiro. ¿Quiénes son mis hijos? ¿Quiénes son mis padres? Para otros tal vez responder a la pregunta ¿quién soy yo? Significa expresar cuál es mi actividad, mi profesión, para aquello que me he preparado. Soy costurera, soy mecánico, soy abogado, soy oficinista. Todo eso en alguna medida va respondiendo a la pregunta ¿quién soy yo? Pero la verdad es que ninguno de esos elementos son suficientes para darnos un sentido de valor, para realmente definirnos profundamente quiénes somos en el fondo. Una de las grandes crisis que vive el hombre y la mujer de hoy en día, el ser humano, es esa falta de identidad, esa falta de entender quién soy yo, quién soy, cuál es mi esencia, qué es lo que me da valor, qué significa lo que realmente me hace un ser humano con valor. Cuando nosotros llegamos a la Biblia, y este es el tema es el primer tema de la campaña al cual no nos vamos a referir en mayor medida esta mañana, pero quiero mencionarlo para que tengamos una idea de conjunto. El primer tema de esa campaña es descubrir cuál es nuestra identidad. Y la Biblia nos va a ayudar a entender cuál es esa nuestra identidad que tenemos. Dice la palabra de Dios que Él nos creó. Y que en primer lugar somos criaturas y criaturas muy preciosas creadas por Él. Somos la joya de la creación. Yo me pongo a ver los ordenadores que tenemos hoy en día que hacen maravillas. Yo me pongo a ver, por ejemplo, los robots. Ustedes han visto los robots que hay ya hoy en día de forma humana realmente. Pero cuando los miro en detalle digo, qué limitados son. Qué materiales duros todavía, qué imposibilidad del ser humano para crear unas condiciones como las que son las propias de tu cuerpo, de mi cuerpo, los órganos que tenemos. No sé si te has detenido a pensar en algún momento la perfección de la creación, la criatura perfecta que Dios te ha hecho. En estos días yo pensaba que, bueno, aquí comiendo paella me voy subiendo algunos kilos y se come bien en España. Y me ponía a pensar, y no sé si te has puesto a pensar, que en una pequeña área, ¿no? Hablando de geometría, en una pequeña área de tu cuerpo, que es la planta de tus pies, se sostienen muchas veces 70, 80 kilos de peso. Y no solo eso, que tenemos una capacidad cerebral de movilizarnos de una manera armónica y balanceada. Y son cosas que damos por hecho, pero no nos damos cuenta que somos una creación perfecta. Una creación increíble cuando pienso en un pequeño recién nacido, cuando hoy en día que tenemos la oportunidad de ver esos rayos X, esas ecografías, no sé cómo se dirá en España, aún antes de nacer, y vemos esos pequeños pulmones, ese pequeño cerebro, cada órgano tejido con perfección en las manos de Dios, nos maravillamos. Nuestra identidad en la Biblia dice que empieza porque somos criaturas hermosas, prodigiosas, hechas por Dios. Pero también nos dice la Biblia que somos criaturas malogradas, dañadas, afectadas por la obra del pecado.
Esa criatura tan preciosa en un momento dado tiene la capacidad de tomar ciertas decisiones y vivimos en un mundo hostil y por ese pecado que hay en nosotros hemos sido afectados y empezamos a tomar decisiones que van a traer gran dolor, gran quebranto a nuestras vidas. Y de ese ser precioso, hoy en día estamos acá diciendo, me he divorciado. Vivo bajo el yugo de esta adicción que no me deja. Tengo problemas con el alcohol, tengo problemas con la droga, no puedo controlar mi temperamento y tengo estallidos de ira que están destruyendo la armonía de ese hogar feliz que Dios quiere que tenga. Y entonces el pecado empieza a marcarnos y de ser criaturas preciosas hechas por Dios, nos hemos constituido en criaturas afectadas, dañadas, malogradas por la obra del pecado. ¿Me siguen ustedes en lo que estoy diciendo? ¿Verdad que somos así, que reconocemos la maravilla de nuestro ser, pero de otro lado también tenemos que reconocer el horrendo efecto del pecado en nuestras vidas? Pero dice la Biblia que en tercer lugar somos criaturas redimidas por la obra de Jesús. La película no termina mal. Nuestra vida no termina simplemente en que fuimos hechos preciosos y ahora estamos malogrados, sino que en un momento Dios en su amor increíble se apiadó de nosotros y dijo, es necesario de que alguien solucione este problema. Yo amo a esta criatura, pero soy un Dios justo y tengo que castigarlo. Enviaré a alguien, un cordero perfecto, una criatura perfecta, para que con su muerte tenga la capacidad de pagar por el precio de ese pecado y viviendo en el corazón de aquellos que abren su ser a la presencia de Dios, puedan ser totalmente restaurados para la gloria de Dios. Eso somos. Esa sí es la identidad que nos hace sentir que tenemos valor, que somos preciosos delante de Dios, que somos seres que tenemos esperanza. Déjenme decirles que no nos tenemos que subir al tren de la derrota, de la desesperanza, de la depresión, del pánico, de la angustia, de la ansiedad. En Cristo somos más que vencedores y tenemos una nueva identidad en Cristo. Y para aquellos que nunca hayan abierto su corazón a Cristo, y hoy queremos dar esa oportunidad al final de esta enseñanza, para aquellos que lo han hecho, sabemos que en Él tenemos una identidad. Y cuando alguien me pregunta, ¿quién eres tú? Tú puedes decir, soy una criatura preciosa hecha por Dios. Y a pesar del pecado, y a pesar de la obra de maldad, de las tinieblas, del mundo que nos rodea, Cristo me redimió y soy un hijo de Dios. Y esa es mi identidad, y en esa identidad tengo esperanza. Esa es la primera pregunta, ¿quién soy? Y quiere el Señor que todos podamos articular una respuesta decidida, clara, en cuanto a quién soy yo en el amor de Dios. Pero hay una segunda pregunta a las cuales nos vamos a referir un poco más en esta mañana, que es supremamente importante. La primera, ¿quién soy yo? Recuerde, espero que todos podamos, después de esta mañana, sin excepción, poder responder a esta pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué me hizo Dios? ¿Para qué he venido a esta tierra? Y tengo que confesar, ¿verdad? La mayoría de ustedes saben que muchos de nosotros no sabemos cómo contestar a este interrogante, que es absolutamente vital. Porque si no sabemos cómo responder a esta pregunta, no vamos a poderle dar a la vida sentido, dirección, propósito. Si solamente vivimos para comer y para dormir y volver y comer y dormir y llegó el fin de semana, ver un poco de fútbol, ver un poco de televisión y otra vez empezar la tragedia de día el lunes, ¿no? Los domingos en la noche son tiempos muy difíciles, ¿usted se ha dado cuenta? Porque ya empieza la tragedia repetitiva, ¿no? Esa repetición sin esperanza que es la vida muchas veces. Y a menos que yo entienda que tengo un propósito que va más allá simplemente de trabajar, comer y dormir, mi vida será realmente sin sentido. No habrá luz, esperanza, propósito, dirección. ¿Cuál es ese propósito? Ahora, yo me he dado cuenta que las personas no somos cínicas. El ser humano, con ciertas excepciones, no somos cínicos y tratamos de dar algún propósito a nuestras vidas. Y me he dado cuenta que por lo menos hay 3 caminos que tratamos de seguir cuando buscamos darle esa dirección, esa orientación a nuestras vidas. El primer camino que tratamos de seguir muchos es que tratamos de buscar una causa por la cual vivir. Algo que me diga, para esto vivo yo, esta es la causa por la que yo vivo.
Y esta causa puede ser algunas veces una causa personal, ¿no? Algo que tiene que ver conmigo como individuo. Y entonces, por ejemplo, yo digo, yo vivo para tener un buen matrimonio, una buena familia, unos buenos hijos. ¿De acuerdo? Y estoy seguro que muchos contestaríamos en esta mañana en esa dirección. La razón de vivir es mi familia. Y qué linda causa, ¿verdad? Qué linda razón por la cual vivir. Es una causa preciosa delante de Dios. Otras personas dicen, bueno, yo vivo porque yo quiero algún día llegar a ser un ingeniero. Y voy a poner todas mis energías, quiero ir a la universidad, quiero ahorrar, quiero hacer esfuerzos, quiero trabajar, voy a conseguir una beca porque quiero alcanzar un estatus profesional, un logro profesional, un grado, un título que me dé identidad, que me dé propósito en esta vida. Es una causa válida también, es una causa importante. Otras causas no son personales, son más bien de carácter social. Hay personas preciosas que dicen yo vivo para servir. La razón de vivir es que quiero servir a otros. Quiero ser una herramienta en manos de Dios, o si no creen en Dios, quiero ser una herramienta X para servir a los más necesitados, a los que tienen hambre, a los que necesitan asistencia médica, a los que necesitan cuidado, a los ancianos, a los enfermos. ¡Wow! Tremenda causa, extraordinarios motivos por los cuales vivir. Entonces, el primer camino es buscar una causa. Y aquellos que de alguna manera hayan optado por esa dirección, yo les felicito. Son causas nobles y válidas por las cuales vale la pena vivir. Otras personas, el segundo camino, han decidido vivir quizás inconscientemente, más bien una vida que yo la llamaría una vida de cinismo y sin sentido. ¿No? Aquí estoy. No importa lo que pase. Soy como un ser vegetal, ¿no? Vivo un proceso animal y sin sentido. Y hoy en día hay muchas filosofías, hay muchas ideologías y ustedes podrán ver muchas películas, muchos shows que están comunicando la vida no tiene sentido. Y la vida es una tragedia, la vida es una fatalidad. Y entonces puedes entrar a un sitio en internet, una página web, donde inclusive te dicen cómo salir del sofocante y la horrenda experiencia de la vida. Y muchas personas hoy trágicamente están optando por el suicidio. El suicidio, y el suicidio juvenil particularmente, se ha vuelto una plaga, una epidemia que está afectando en todos los confines de la tierra a tantos individuos que no encuentran un propósito para el cual vivir. Por eso esta pregunta es supremamente importante. ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Hay un tercer camino, que es quizás uno de los más corrientes, ¿no? El primero es una causa, el segundo es un sentido, el tercero es estoy aquí para tener bienestar material. Yo quiero hacer dinero, yo quiero tener una buena casa, quiero tener un buen coche, yo quiero tener una buena cuenta bancaria con unos buenos euros allí que me den bienestar, que me permitan tener lo que yo quiero, disfrutar las buenas cosas de la vida. Y hay personas que nos pasamos toda la vida en ese proceso, tratando de dar propósito. Y a decir verdad, habría algo de válido en ello. ¿Quién de nosotros no quiere tener cierto bienestar? ¿Quién de nosotros con una expectativa justa no queremos tener algunos recursos materiales que nos brinden comodidad? ¿Quién de nosotros después de un año de esfuerzos y trabajo no quiere tener algunos ahorros para tomarse unas buenas vacaciones? Son propósitos, son razones válidas muchas veces hasta cierto punto para darle dirección a nuestras vidas. Pero déjenme decirles algo que es muy importante. De alguna manera u otra, al final del día, ninguna de estas cosas le dan a uno un real propósito y sentido en nuestra vida. Construimos una familia y en el mejor de los casos, en el mejor, escúcheme, un día vemos partir a los hijos. Y aquellos por los que hemos entregado todo, que les hemos cuidado desde niños, ya están lejos y están haciendo su propia vida. Y quisiéramos reservarlos y tenerlos y contenerlos con nosotros y que nunca se fueran. Pero la ley de la vida dice que tienen que volar con sus propias alas. Y eso significa para los padres muchas veces la soledad, la tristeza, la nostalgia.
Esta mañana hablábamos con mi hijo, que estaba en la ciudad de Austin, y estaba tomando un avión para volar, ya está volando en este momento rumbo a Hong Kong y de ahí a Tokio, por el trabajo que él tiene. Y mi esposa se levantaba y me decía, él está allí, está en el aeropuerto y está solo y estoy triste. Claro, era el sentimiento propio de una madre y al decir ella eso yo también me sentía triste. Y bueno, ¿qué había de malo? Pero es que no estaba al lado nuestro. Es que no lo podíamos tener como cuando era un pequeñín, pero aún ahora, a sus 32 años de edad, le extrañamos. Y cuando nosotros ponemos toda nuestra esperanza y el propósito de nuestra vida, aún en cosas tan preciosas como son nuestros hijos, como es nuestra familia, un día no van a estar y nos vamos a quedar tremendamente sin esperanza. Hay veces es el matrimonio. Y hay veces como pareja entregamos todo el esfuerzo por el bienestar de nuestros hijos y un día se van y de repente nos miramos y somos dos desconocidos que no tenemos de qué hablar. Estamos dando en este momento en nuestra iglesia un taller para matrimonios y le hemos puesto a las parejas que están participando una tarea. Deben salir durante la semana, tener una cita, no sé cómo se dice aquí en España, un encuentro, ¿no? En inglés se dice un date. Y hay una condición, que no pueden hablar ni de los hijos ni del trabajo. Y lo hemos hecho en otras oportunidades. Y cuando las parejas vuelven, nos miran y nos dicen, wow, esa tarea era muy difícil. Porque ya no sabemos hablar de otra cosa. Y el día que los hijos parten, somos un par de solitarios y desconocidos. Cuando nuestras esperanzas están en este tipo de causas que por muy válidas que parezcan, al final del día no van a dar el sentido y el propósito que realmente pueda darle valor a nuestra existencia. Y por supuesto, ni hablar del caso de aquellos que ven la vida como una fatalidad y finalmente aquellos que ponen toda su esperanza en el dinero, en los bienes materiales. Ustedes y yo, y ustedes en particular, son lo suficientemente inteligentes para saber que el dinero no lo compra todo. Déjenme decirles, el dinero no compra sino las cosas baratas de la vida. ¿Sabía eso? Es lo barato. El dinero no compra el amor verdadero. El dinero no compra el propósito verdadero de la vida. El dinero no compra la paz de espíritu. Yo he conocido hombres, mujeres que han venido a mí como ministro de Dios y me han dicho, pastor, daríamos toda nuestra fortuna por tener un poco de paz en el corazón, por tener un poco de estabilidad, por tener un poco de esperanza. Pero todos estos recursos que tengo a la mano no sirven en ninguna medida para poder responder a las expectativas que yo tengo. ¿Dónde está entonces el propósito de la vida? Dios tiene, debo decirles esta mañana, un plan mucho más precioso para nosotros que simplemente aquellas cosas que muchas de ellas son buenas, ¿verdad? Pero que al final del día no nos da valor, no nos da sentido, no nos da dirección. Ahora, ¿me permiten hacer un examen rápidamente? Ustedes no tienen que contestar, no voy a pasar un trozo de papel, pero déjame preguntarte en esta mañana, ¿qué es lo que te da sentido a tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Te has preguntado eso? ¿Para qué estás aquí en esta tierra? Y es muy posible que me digas, porque tengo una buena causa. O es posible que me digas, mi vida es lo más aburrido de este mundo. Esto es una repetición sin sentido. Y han pasado los años y estoy agotado y cansado y no sé todavía para dónde va. O puede que me digas, he estado haciendo todos mis esfuerzos y colocando todas mis energías en la consecución de lo que es material y hoy confieso que estoy igual de vacío y sin esperanza, ¿verdad? De repente no vamos a ponernos fatalistas y muchos dirán, hay muchas cosas buenas que Dios me ha permitido lograr, alcanzar, mi familia, pero al final del día, y creo que la mayoría de nosotros tendríamos como una combinación de las tres cosas, ¿no les parece? Creo que la mayoría diríamos, hay buenas causas por las cuales vivimos, wow, pero con todo la vida es pesada, ¿no? Y cuando estamos buscando ciertos recursos materiales, al final no le encontramos un verdadero propósito a nuestra existencia. Dios tiene un plan mejor. Dios tiene un propósito para nuestras vidas muchísimo mejor. Y es en eso en lo que quiero utilizar los minutos que nos restan, en la esperanza, y es mi oración, que Dios nos pueda decir en esta mañana, dar una respuesta válida no solo a la pregunta, ¿quién soy?,
Soy una criatura preciosa hecha por Dios. Soy una criatura malograda por el pecado, pero soy una criatura redimida por la sangre de Jesucristo. Pero que también nos pueda contestar a la pregunta, ¿para qué estoy en esta tierra? Les leo algunos de los versículos que van a encontrar en su material que van a recibir para la campaña, que están en el libro del Génesis, en el capítulo 1, muy cortos y muy conocidos. Dice allá en el versículo 27, dice, así que Dios creó a los seres humanos. ¿Quién soy? Una criatura hecha por Dios. Dios creó a los seres humanos y los creó a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Fuimos creados a la imagen de Dios. Tú y yo somos la imagen de Dios. ¿Sabías eso? Tú y yo somos la imagen de Dios. Los atributos de Dios, su capacidad de crear, su capacidad de comunicarse, su capacidad de amarnos como Él nos ama, todas esas características de Dios se reflejan a través de la naturaleza con la cual Dios te ha creado a ti y a mí. Y sigo leyendo, dice, luego dijo Dios y los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y los animales que corren por el suelo. Tres razones, tres formas de contestar a la pregunta, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene al haberme creado? La razón de mi vida. Una respuesta supremamente importante para ti y para mí. La primera, Dios te creó a ti y a mí para que reflejemos su propia imagen. Tú y yo, vuelvo y reitero, somos la imagen de Dios. Ese Dios que miró la tierra y vio que estaba desordenada y vacía y tuvo la capacidad de pensar y la capacidad de crear y la capacidad de hablar y la capacidad de comunicarse y empezó a obrar y a crear y a tener una actividad dinámica, creativa, formativa, como es esa capacidad que Dios nos ha dado. Damos hay veces las cosas por sentadas y creemos que son ahí automáticas, pero no nos damos cuenta que cuando nos levantamos podemos hablar y pensar y amar y relacionarnos y comunicarnos y tomar decisiones y decir, hoy voy a la iglesia. No, hoy mejor no voy a la iglesia. Todo esto que parece tan automático es propio de esa capacidad que Dios nos ha dado y en esa capacidad nos ha permitido reflejar la imagen de Dios. La imagen de Dios. Tú, mi amigo, mi amiga que estás aquí esta mañana, estás aquí en esta tierra para que reflejes la imagen de Dios. Y esta es una tarea y un privilegio hermoso y grandioso que tenemos. ¿Tú te has dado cuenta de lo siguiente? Que los demás, la gente a nuestro alrededor, van a conocer a Dios en la medida en que pueda ver a Dios reflejado en tu vida. Hay veces, por ejemplo, somos cristianos o somos seres comunes y corrientes y tenemos la esperanza de que nuestro matrimonio sea cambiado. Y le empezamos a pedir a Dios, Dios, cambia mi matrimonio. Somos unos expertos sobre todo para pedirle a Dios que cambie a nuestro cónyuge, pero no que nos cambie a nosotros primero, ¿verdad? Ay, ese esposo que me diste, ay, esa esposa que me diste, cámbiala, oh Dios. ¿Sabes cuándo Dios empieza a hacer esa obra en el cónyuge tuyo por el cual está orando? Cuando tu cónyuge empiece a ver en ti la imagen de Dios. Cuando Dios te dé la capacidad a partir de tu decisión, de una decisión clara, decir, Dios, transfórmame para que ese amor que tú puedes poner en mi corazón lo vea en reflexión mi cónyuge, en ese momento va a empezar ese trabajo en aquella persona que está a tu alrededor. No esperes que tus hijos digan la verdad. Si tú no les estás enseñando con tus propios actos a cómo ser personas veraces y honestas. Ustedes han oído 1000 veces la famosa historia que es tan real, ¿no? Suena el teléfono en casa. Bueno, ya no suenan los teléfonos en casa porque vivimos en otra época, ¿verdad? Pero suena el celular, lo que sea. Pero cuando sonaban los teléfonos en casa decíamos, digan que no estoy. Y un par de horas más tarde le decíamos al hijo, ¿y por qué me estás mintiendo?
Solamente nosotros mismos tenemos la capacidad de reflejarles a otros lo que Dios significa. Y nuestras vidas y las vidas de los que están a nuestro alrededor van a ser transformados cuando vean en nosotros los atributos de ese Dios de amor, de ese Dios que se comunica, que extiende sus brazos, que acaricia, que es veraz, que es íntegro, que es honesto, que es responsable. Hay un pasaje precioso en la Biblia en que le habla a la mujer, pero podría ser igual al hombre, y que le dice: si tu cónyuge decide vivir contigo, si él no es creyente, pero él decide, tú vive con él, porque ¿quién puede decir que esa persona no sea transformada por el testimonio tuyo? Tú estás aquí en esta tierra y yo, para que reflejando la presencia de ese Dios que nos ama, empecemos a afectar a las personas a nuestro alrededor cuando esas personas vean en nosotros los atributos de Dios. Y un día estaba muy afligido. Me fui caminando por la calle pensando y dije: Señor, qué difícil que es la vida para nuestros hijos. Están viviendo bajo tremendas influencias. ¿Están de acuerdo conmigo? Los medios de comunicación, la televisión, les están comunicando valores destructivos y dañinos, que tendríamos que ser honestos, aún jóvenes que están aquí esta mañana, en reconocer ese hecho. Porque en el fondo, a pesar de la altivez que tenemos propia de nuestra juventud, que es muy no natural en esos años, en el fondo sabemos que nuestras vidas se están destruyendo. En el fondo, cuando lleguemos a casa en las noches y apagamos la luz y nos quedamos en la soledad, sabemos que estamos en desesperanza. Sabemos que los recursos que nos ofrece la sociedad no nos están proveyendo las respuestas que necesitamos verdaderamente para vivir. Yo estaba afligido caminando diciendo: Señor, ¿qué de mis hijos con esta cantidad de influencias destructivas, dañinas? Y entonces el Señor trajo un pensamiento a mi mente, me dijo: ¿sabes? El mayor problema de los hijos no es necesariamente que estén recibiendo mala influencia de los que están afuera. El mayor problema es que no están recibiendo la más poderosa influencia, que es la de aquellos que están adentro. La influencia de nuestros hogares. Cuando mi hijo se fue a la universidad, yo estaba muy asustado, porque esta experiencia podría ser una experiencia compleja para él. Y un día volvió a casa. En su primer semestre de la universidad había ido a estudiar a una ciudad distante donde vivíamos en los Estados Unidos, la ciudad de Chicago. Y le vi de repente sentado ahí viendo televisión conmigo, que tenía sus tenis, sus zapatillas deportivas, y vi que tenía un poco de escritura ahí. Muchos escriben allí, ¿no? Está de moda ahí poner y escribir cosas. Y entonces le dije: oye, hijo, ¿qué tienes ahí, hijo? Te va a interesar. Entonces se quitó una zapatilla y me la entregó. Y miré ahí y decía: opta por la virtud. Esa era la frase que su madre le había repetido vez tras vez, día tras día, semana tras semana. Y este muchacho, que ahora se había ido de casa, había un reflejo allí que yo digo que venía de Dios, que le decía: recuerda las palabras de tu madre que te ama, opta por lo que es virtuoso. Y luego se quitó la otra zapatilla y me la encendió. Y leía ya: sepa yo cuán frágil soy. Y eran las palabras de un salmo que yo le había enseñado desde niño: sé consciente de tu fragilidad para que tu fortaleza no esté en ti, sino esté en Dios. Y ahora que estaba lejos en la universidad, las zapatillas en las que caminaba todos los días, en las que trotaba cuando hacía deporte, reflejaban aquellos valores que solamente tú y yo como padres tenemos la capacidad, modelando el ejemplo en nosotros, para afectar la vida de ellos. Dios nos ha creado para que seamos un reflejo de su naturaleza, para que seamos una imagen preciosa de lo que Él significa. Rápidamente, el tiempo avanza. Me dicen que aquí hay un operativo que me saca directo a la calle si paso del tiempo que me he comprometido. Lo primero es eso. Lo segundo dice allí en el versículo que leí, dice: fructificad, fructificad. Y uno piensa inmediatamente que se trata inmediatamente de dar fruto material, de tener hijos. No, la siguiente palabra dice multiplicaos, que esa sí tiene que ver con el aspecto de que podamos ser procreadores con Dios de una nueva generación. Pero cuando habla de fructificar, está anticipando que de alguna manera en nuestras vidas demos fruto. ¿Quién de los que estamos acá no le gustaría que alguien le dijera: oye, veo que tu vida es una vida llena de fruto? ¿Qué tal? ¿Te gustaría oír esa afirmación?
wow, veo que tu vida está embellecida con frutos. Tú eres un árbol del que cuelgan frutos hermosos, abundantes. Hay fruto en tu vida. Déjame decirte algo, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, dice en varias de las epístolas en el Nuevo Testamento, cuando Dios viene a morar en nuestro corazón, un producto, un efecto inmediato de esa realidad es que su presencia, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús morando en nosotros, debe producir en nosotros el fruto de lo que se llama el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Les leo rápidamente, dice allí en Gálatas, dice lo siguiente: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y escuchen esta lista que es muy importante. Miren, el fruto que debe producir cuando Dios vive dentro de nosotros es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. ¿Qué les parece? Qué lindo, ¿verdad? Todos decimos amén. Bueno, no, dejemos a un lado el emocionalismo, porque recuerden que esta es una lista para chequear cómo me va. Yo este año que empezó, este año que ya casi termina, al comienzo del año, Dios me llevó a este pasaje y me dijo: Ricardo, ¿cómo te va con mi lista? ¿En qué manera tu vida está dando evidencia de que yo estoy presente dentro de ti? Y entonces la cogí en una manera muy práctica y la puse enfrente de mí y dije: ¿muestro tu amor? Cuando la gente me ve caminando, cuando llego a mi iglesia, cuando estoy en mi hogar, la gente dice: wow, este es un hombre amoroso. Se le nota el amor de Dios. ¿Cómo nos va? ¿Verdad? Estoy seguro que a muchos muy bien, porque veo que esta es una iglesia muy preciosa donde Dios está trabajando en el corazón y en la vida de muchos. Y luego seguí, ¿no es cierto? Luego seguí. Alegría. Uy, ahí ya me empezó a ir más difícil, porque soy una persona un poco introvertida, un poco solitario. Algunos podrían decir que casi huraño cuando ustedes me vean aquí arriba. No soy ese tipo de personas. Tengo un amigo pastor, es uno de mis discípulos que está en México. Cada vez que empieza un sermón, lo empieza contando un chiste. Es supremamente gracioso. La gente le ama, es gracioso. Y yo, en cambio, soy medio gris a rato. ¿Y saben qué tuve que decir? Señor, ayúdame a que tu presencia en mí haga de esta persona que soy tu hijo alguien que comunico alegría, gozo. Vivimos en un mundo tan triste, ¿verdad? Tan triste, que necesitamos que la presencia de Dios haga de nosotros de instrumentos que traigan gozo, alegría, que enriquezcan la vida. Cuando Dios viene a morar en nosotros, empieza a cambiar esa realidad y cambia aún nuestra personalidad para que nos constituyamos mostrando su imagen en agentes de ese gozo, de esa alegría, de ese propósito, de ese sentido que tiene la vida. No tenemos tiempo, pero los desafío en su casa que revisen la lista. Recuerden, y simplemente la digo una vez más: paz. ¿Cómo nos va con la paz? Cuando nos ven llegar a casa, al trabajo, en la oficina, en el vecindario, dicen: ahí viene esa persona que es pacífica, que siempre está construyendo la paz, que siempre está conciliando, que siempre está trayendo la armonía. Paciencia. ¿Qué tal paciencia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esposas, paciencia. Esposos, paciencia. Padres, paciencia. Hijos, paciencia. ¿Cómo nos va? Cuando la presencia de Dios viene a nosotros, nuestra vida tiene propósito. Recuerden la pregunta inicial: ¿por qué tiene propósito? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Para que toda esa presencia gloriosa de Dios se refleje en hombres y mujeres cambiados, hombres amorosos, hombres y mujeres alegres, pacientes, humildes, bondadosos, que reflejemos el carácter de Cristo y nos constituyamos en una esperanza para otros, que seamos hombres y mujeres diferentes porque Cristo vive en nosotros. Y hay un tercer propósito, debemos terminar. Primero, reflejar la imagen de Dios. En segundo lugar, fructificar, que demos fruto, que Dios nos ayude a dar fruto. Déjenme decirles en esta mañana, gracias al Señor por el fruto de Él en muchas vidas en esta comunidad, en esta iglesia. Pero oro, Señor, para que Dios siga su proceso transformador. Y te desafío a que le digas: Señor, permíteme que todo el fruto de tu presencia se refleje en mi vida. Cámbiame en aquellas áreas para que otros al verme vean algo de ti, tu imagen, y aquellos que están a mi alrededor también sean transformados. Y finalmente, multiplicar. Y ahí sí nos habla de que Dios nos ha dado un par de regalos maravillosos.
No me puedo demorar en ello, pero solamente los menciono. Al multiplicarnos nos ha hecho parte de una familia. Y bueno, al hablar de familia tengo que hablar de dos familias, no solo de una. El primer regalo es que cuando Cristo viene al corazón nos hace parte de su familia, de la familia de Dios, de la cual Él es nuestro Padre y Jesucristo es nuestro hermano mayor. Miren, esta mañana yo entré con gozo acá y me deleité. Nos miramos con nuestra esposa y dijimos, ¿cuántos jóvenes? Pastor, Tania, gracias al Señor por tantos jóvenes. John, que trabajas con esa zona, tantos jóvenes acá. Y vienen porque aquí hay familia. Y vinieron el viernes en la noche para estar con su familia, la familia de Dios, en la cual encuentran apoyo, ánimo, fortaleza, consejo, exhortación, llamada de atención, ánimo en los momentos de desesperanza. Dios construyó la iglesia para que sea su familia. ¿Saben cuál es el problema que hemos tenido? Que hemos tenido ideas erróneas de lo que era la iglesia. Pensábamos que la iglesia era un edificio de ladrillo que nos quedaba cerca a casa, donde corríamos una vez a la semana para descargar nuestra conciencia. Esa no es la iglesia. Pensábamos que la iglesia era una serie de ritos, cualquiera que ellos fueran, católicos, evangélicos, protestantes, ortodoxos, los que usted quiera. Esa no es la iglesia, eso es un elemento de la iglesia. Pensábamos que la iglesia era el sacerdote, el pastor, el ministro. Eso es un elemento de la iglesia, pero esa no es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es la comunidad. La iglesia es tu hermano, tu hermana a tu lado, a la que le puedes decir, ora por mí, quien te puede animar, quien te puede apoyar, quien te puede llamar la atención, a quien le puede rendir cuentas, con quien vienes a celebrar también en el Señor en un día como hoy, lo que significa ser parte de su familia. Pero Dios nos dio la oportunidad también, el regalo de una familia humana. Cuando el hombre estaba allí en el Edén, ¿no es cierto? Lo vio el Señor y dijo, no es bueno que esté solo. ¿Recuerdan ese pasaje en la Biblia? Lo dice la Biblia en el libro de Génesis. Dijo, necesita una compañía. Y entonces le empezó a pasar todos los animales. Y pasó el perro y dijo, el perro sí es muy fiel, pero toda la vida solo con un perro. Bueno, y algunos piensan que tal vez el perro es más leal que el esposo o la esposa, ¿no? Y le pasó al tigre, le pasó a la culebra, ¿no? Y nada de eso servía. Cuando hoy algunas personas nos están contando la historia que los animales pueden adquirir una categoría igual o similar a la de las personas. Pero no lo vio así el hombre ni lo vio Dios hasta que lo sumió en el sueño y ustedes saben lo que ocurrió. Creó a la mujer y lógicamente que no vamos a entrar a discutir si este es un relato machista y no sé. No, hay que entender el símbolo, lo que Dios nos quiere comunicar a través de ese relato. Creó al hombre y la mujer. Y le dio la posibilidad de ser una familia y le dio el regalo de poder tener intimidad, de ser procreadores, de apoyarse en emocional, física, espiritualmente, de apoyarse en todas las áreas de la vida. Dios nos ha dado ese regalo increíble. Y no quiero avanzar más en este tema porque es el tema de las próximas conferencias, de las próximas enseñanzas a lo largo de esta campaña. 3 propósitos a la pregunta, ¿para qué estoy en esta tierra? El primero, reflejar la imagen de Dios. Tú y yo tenemos el inmenso privilegio de mostrar a Dios. ¿Ustedes saben por qué la gente no cree en Dios en estos días? Porque aquellos que muchas veces fuimos llamados a mostrar a Dios lo hemos hecho de una manera desastrosa. Los ministros religiosos lo hemos hecho de una manera muy inadecuada. El alma del español ha sido arrancada de la cercanía de Dios por el desastroso testimonio de aquellos que deberíamos mostrarle. Tú y yo hemos sido escogidos, ¿no? ¿Y saben qué? Que ojalá nos ocurra como le ocurrió, tal vez si me han oído esta historia antes, se las vuelvo a contar, pero vale la pena. Aquel pastor, un ministro en una iglesia, que un día se le acercó una viejita muy buena, muy santa, como hay en todas las iglesias. Y le dijo, pastor, estoy orando y pidiéndole a Dios para que usted tenga el Espíritu Santo. Para que usted, el Espíritu de Dios esté en su vida. Y el pastor la miró extrañada. Le dijo, no sea abusiva, señora. Soy su pastor. ¿Cómo así que está orando para que
el Espíritu de Dios esté en mi vida. Y la viejita se asustó y le dijo: ay, perdóname, pastor, perdóname lo que acabo de hacer. Bueno, voy a orar diferente. Voy a orar y le voy a pedir para que se le note. Y esa es la gran pregunta. Y esa es la gran expectativa. Que la presencia de Dios se note en nuestras vidas. Que el fruto de Dios se note en nuestras vidas. Que el amor de Dios, la alegría de Dios, la paciencia de Dios, la bondad, la humildad, el dominio propio de Dios se reflejen en nuestras vidas, para que no solo nuestras vidas tengan sentido, sino que seamos instrumentos preciosos en las manos de Dios, que Él puede utilizar. Déjame decirles algo, ahí afuera hay miles de personas, millones, que tienen recursos económicos, que viven en un país desarrollado, que tienen opciones de trabajo, opciones de estudio, que si no trabajan y van al paro tienen un cheque que pueden recibir una cantidad, pero están vacías, están sin esperanza, recurriendo a las adicciones, a la pornografía, destruyendo sus vidas porque no han podido contestar a la pregunta: ¿para qué estoy en esta tierra? Y mi oración en esta mañana es que esta iglesia sea un faro de luz, donde hombres y mujeres como tú, como yo, podamos contarle a la gente con nuestras vidas primeramente, no con nuestras palabras, que en Cristo tenemos esperanza, que en Él tenemos un propósito, un sentido y una dirección para nuestras vidas. Les dije al principio que teníamos que hacer algo práctico al final. Y no quiero terminar esta mañana sin dar la oportunidad para que, si hay alguien aquí que nunca le haya entregado su vida a Cristo, que nunca le haya dicho a Cristo: Señor, soy un pecador, y como producto de ello he tratado de llevar mi vida a mi manera, pero hoy reconozco que estoy trabajando por causas que no responden a darle un propósito a mi vida, pero hoy he entendido que tú me amas, hoy he entendido que tú me creaste con un propósito, que tú viniste para redimirte, para poner tu espíritu y hacer una criatura nueva, que da fruto, que da esperanza, que da alternativa a los que están afuera. Yo te necesito. Ven y métete a mi corazón. Y déjame decir algo más. Es posible que hayan personas aquí que lleven meses y aún años asistiendo a esta iglesia, y que tal vez lo hayan hecho como un acto religioso. Yo soy de la zona de las mujeres y yo doy la ofrenda, yo doy el diezmo, pero a la verdad Cristo no está dentro transformando tu corazón y cambiando, produciendo el fruto que solamente Dios puede producir. Yo te hago una invitación con todo el corazón: no te vayas de este lugar esta mañana sin decirle a Cristo: ven a mi corazón, lléname y cámbiame. Por eso quiero terminar orando por cada persona en este lugar que en este sentido quiere responder a la invitación que Dios nos hace, para que podamos responder a la pregunta: ¿quién soy? Un hijo de Dios en Cristo. ¿Para qué estoy en este mundo? Para mostrar tu imagen, para dar fruto y tener sentido en la vida, para que pueda ser bendecido en el contexto de la familia de Dios y traer esperanza en esta tierra. Vamos a inclinar nuestros rostros. Este es un momento muy precioso, porque es el momento en que nosotros respondemos a Dios la invitación que Él nos hace. No estamos aquí simplemente para que este evento de esta mañana haya sido una actividad bonita, buena música. Estamos aquí para oír la voz de Dios. Y yo soy solamente un instrumento, un ser humano limitado, pero un instrumento por el cual espero que Dios haya podido hablar a sus corazones. Si tú nunca le has entregado la vida a Cristo, si tú nunca le has entregado la vida al Señor, y tú lo sabes en tu corazón, si tú nunca le has dicho: eres mi Salvador, has pagado el precio de mis pecados, y ahora quiero que tú vivas en mí, Señor, y que me llenes de tu fruto y el poder para vivir una vida llena de propósito, te invito a que lo hagas en esta mañana. Yo voy a orar tratando de darte algunas palabras que tú, en lo profundo de tu corazón, no conmigo, sino con Dios, te animo a que repitas delante de Él. Estemos todos con la cabeza inclinada. Este es un momento muy sagrado. Es un momento de vida o muerte. Un momento en que las vidas son transformadas para la eternidad. Y mientras que estamos todos con la cabeza inclinada, si tú en esta mañana estás haciendo esta oración y quieres que ore por ti, simplemente y rápidamente, mientras que todos están orando, levanta tu cabeza y con tu rostro mirándome, déjame saber que Dios está hablando. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Si hay alguien, déjemelo saber con su rostro levantado. Si hay varios, hay varios. Gracias, Señor, gracias. Gracias por los que levantan el rostro.
pero también gracias porque saben que es una decisión compleja y están diciendo lo hago, no lo hago. Si Dios te está hablando, no tienes que levantar el rostro, eso es solamente un símbolo para mí, pero en el fondo del corazón entrégale tu vida a Cristo y que de hoy en adelante seas una persona nueva en el poder de su amor. Señor, te doy gracias por este momento. Te doy gracias por cada vida aquí presente. Te doy gracias porque nos hiciste criaturas hermosas y nos has redimido con la sangre vertida en la cruz del Calvario. Y gracias porque nuestra vida tiene propósito en ti. Gracias por buenas causas, la familia, el trabajo, la profesión. Gracias por buscar cierto bienestar económico que es natural e importante. Pero Señor, te confesamos que al final del día quedamos vacíos. Danos tu propósito, que podamos mostrar en nuestra vida tu presencia. Tú nos hiciste a tu imagen, que a nuestro alrededor la gente sea impactada y sea afectada, inspirada por vidas que reflejan tu amor, tu alegría, tu paciencia, tu humildad, tu presencia hermosa en nuestras vidas. Gracias que nuestras vidas tienen propósito en ti. Señor, hay aquí personas en esta mañana que quieren entregar su corazón a ti, que nunca lo han hecho antes, que hoy han entendido claramente lo que significa que tú vivas en el corazón. Dile a Jesús en este momento: Señor, soy un pecador. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por darme vida y perdonarme. Te recibo como mi Salvador y te pido que de ahora en adelante cada día tú seas el Señor de mi vida. Que tú produzcas en mí, me dispongo a eso, el fruto de tu presencia. Que sea una persona nueva. Apenas empiezo y estaré en el camino en este proceso, pero quiero que de tu mano cada día me lleves y me cambies y me transformes. Y así yo pueda responder cuando alguien me pregunta: ¿para qué estás en esta tierra? Yo puedo decir: es que soy un hijo de Jesús y estoy aquí para que con mi vida cambiada pueda ser un elemento de transformación y esperanza para muchos que están a mi alrededor. Dile eso con tu corazón. Tú dices en tu palabra que todo el que viene a ti tú no le echas fuera, Señor. Recibe a cada hombre y cada mujer que en esta mañana han hecho esta oración. Recíbeles y dale la certeza de que son sus hijos en ti y que en ti tienen propósito y esperanza. Gracias, Señor. Oramos con gratitud en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Si tú hiciste esa oración esta mañana, cuando llegues a la casa, ya sin la música, sin nada, solo entra a tu cuarto, cierra la puerta y dile: Señor, a mí me parece que me pasó ya algo allá, que nunca me había pasado. Siento que tú me tocaste adentro y que me llamaste a tomar una decisión que nunca había hecho. Ahí en tu lugar, parado, sentado, de repente, como nos ha pasado a muchos, de repente arrodíllate y dile: te necesito, Jesús. Hoy entiendo que te necesito. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.